es tiempo de caminar juntos. La distancia no tiene que ser un impedimento. Yo no sé si entre los que me escuchan, ustedes de la mentalidad de los que les gusta caminar solos, de los que sanan solos, todo lo quieren hacer solos, tienen su lema de solo y acompañado. Yo me pregunto esta mañana, ¿cómo será el matrimonio de los que piensan así? Porque nunca han aprendido a vivir en compañerismo. Porque siempre caminaron solos, sanaron solos, lo resolvían todos solos, se amargaban solos, y cuando se casan están involucrando a alguien en su vida y a lo mejor no estaban listos para eso. Hay un proverbio africano, y es bueno que entendamos el contexto de este proverbio, de cómo se dijo y cuándo se dijo. En México tenemos nuestros refranes, nuestros proverbios, como el de más vale pájaro hermano que ciento volando, porque es dentro de nuestra cultura y nuestra tradición que surgió en la observación de alguna situación de la vida. Pero en África, en un lugar donde antes de la colonización, un lugar selvático donde hay leones, elefantes, serpientes, donde hay una fauna tan diversa, en donde hay desierto, donde hay ríos, en una fauna con animales salvajes. Es ahí donde surge este proverbio: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Cuando hacemos las cosas solos, quizás hacemos algo rápido, pero cuando hacemos algo en compañía, en acuerdo, llegamos y logramos más. Llegamos más lejos y logramos más. La iglesia, tú que me escuchas, la iglesia es un antídoto contra el individualismo. Todos los que formamos la iglesia somos una comunidad. La iglesia es la comunidad de los unos a los otros. Es el lugar donde Dios nos enseña a trabajar en equipo. Es la comunidad donde el poder del acuerdo es trascendental. Es por esa razón que Dios dejó en la Escritura unos parámetros, un modelo de iglesia, de trabajo, de cómo enfrentar circunstancias difíciles, pero también de cómo actuar cuando alguien que se dice iglesia no actúa conforme a estos principios. Cuando alguien que se dice nacido de nuevo no actúa conforme a estos principios. Pero también la palabra de Dios nos dejó unos parámetros para la vida de iglesia. Tradicionalmente, la mayoría de las personas tienen un concepto que no es bíblico y que es un concepto más de la cultura, de ir a la iglesia, ir al edificio, estar ahí en el lugar de las cuatro paredes. No, ese es el templo. La iglesia son todos los que han nacido de nuevo, son los que han creído en Jesucristo y Dios los ha regenerado, hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios se reúnen, forman una asamblea. Es la eclesia, es la iglesia. Eclesia en griego es la comunidad de los nacidos de nuevo. Ahora bien, Dios en su cuidado, en el cuidado de los nacidos de nuevo. Recuerde algo, le voy a recordar algo que ya dije. La iglesia es la comunidad de los unos a los otros. Así que ve, usted está en su casa. Si se reunió hoy, usted está haciendo iglesia en su casa. Nunca he creído ni he visto que sea una verdad bíblica. Es una
conducta, es una acción cultural hablar de la iglesia en línea. No hay iglesia en línea, transmisión en línea. Hoy estamos transmitiendo en línea. Y si va a ser un culto, y si va a ser una iglesia conectada a través de internet, cuando alguien en su casa se reúne para adorar a Dios. Pero cuando se reúne como debe de hacerlo. Porque si usted está acostado ahorita, usted no está haciendo iglesia, usted está viendo televisión. ¿Ah? Cuando aquellos se reúnen y deciden honrar la presencia de Dios en su casa. Esa reunión, 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. La Escritura nos dice que cada uno que nace de nuevo debe formar parte de una comunidad. En estos días nos hemos encontrado con la hermosa noticia de que personas que a través de la transmisión nos han externado el deseo de formar parte de esta congregación. Incluso hay gente hasta de otro estado que ha externado su deseo. Bueno, hoy quiero compartirle el tema caminando juntos. Y quiero mostrarle 3 declaraciones bíblicas. Son instrucciones para ser iglesia. Y sobre todo en estos tiempos en donde el confinamiento ha limitado el poder tener conexión. El confinamiento ha provocado que algunas personas estén viviendo y experimentando, luchando y batallando solos. Hay hermanos que probablemente su WhatsApp está malo, o cuando ven el teléfono del pastor radioactivo y tal. Pero hay hermanos que están pasando este tiempo solos, porque probablemente el individualismo en su vida aún necesita ser resuelto. Quiero que sepas que la iglesia es un antídoto contra el individualismo. La gente que se pierde, la gente que se extravía, por lo general es la gente que camina sola, es la gente que no rinde cuentas, es la gente que es sabia en su propia opinión. De acuerdo a esa persona es sabia y anda corrigiendo a medio mundo, pero no rinde cuentas, no sabe vivir en acuerdo, no sabe vivir en comunidad. Por ello mismo, hoy es importante que descubramos la importancia de caminar juntos como congregación, como hijos de Dios. La primera razón que nos da la Escritura, la primera instrucción que nos da la Escritura, y nos describe por qué tenemos que hacer esto y por qué ver la importancia de caminar juntos, está en Eclesiastés capítulo 4, versículos de 9 al 12. Le voy a invitar a que usted busque Eclesiastés 4. Te lo voy a leer en una versión que se llama Dios habla hoy. Así que si tú tienes alguna otra versión, NBI, Reina Valera, Dios habla hoy, yo estoy leyendo en una versión que se llama Dios habla hoy. Eclesiastés 4, versículo 9, dice la Escritura: más valen 2 que 1. Y esta palabra subraya, más valen 2 que 1. Se la voy a mostrar hoy 3 veces en 3 pasajes diferentes. Eclesiastés 4:9 dice: más valen 2 que 1. Y empieza a dar los argumentos, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y luego el versículo 10 dice: y si uno de ellos cae, el otro lo levantará. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Cuando veo el pasaje, y debe estar igual en tu Biblia, está en signos de exclamación, pero ay del solo, o sea,
la Biblia pone en una proyección, en una perspectiva del que anda solo como pobre. Eres una lástima. O sea, eso rompe la cultura de muchas personas que dicen que les gusta todos solos. Es que es real. ¿Sabía usted que la mayor parte de las personas que andan solos son conflictivos para relacionarse? ¿Tienen problemas para relacionarse? ¿O son muy pesados? ¿O son muy orgullosos? ¿O son muy exigentes? ¿O no tienen paciencia? Por eso no saben relacionarse. ¿O son muy débiles? Todo les lastima, todo les ofende, todo les golpea. ¿O son muy perversos? Que cualquier persona que se acerque con ellos con una intención sana, saludable, sigas mal piensan. La palabra dice que mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor provecho de su trabajo. La segunda razón que da esta verdad es que además, si uno de ellos cae, otro lo levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Versículo 11. Además, si dos se acuestan juntos, uno a otro se calientan. Pero uno solo, ¿cómo va a entrar en calor? Y luego el versículo 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amados hermanos, este pasaje está escrito y lo leemos en el libro de Eclesiastés. El autor, el que Dios usó, fue Salomón. Y este libro de Eclesiastés es un libro sobre la reflexión de la vida, sobre la reflexión del propósito de la vida. Y este pasaje, cuando estaba siendo revelado por Dios para nosotros, en el contexto del capítulo anterior y el que sigue, usted va a ver a un hombre que reflexiona sobre la vanidad de la vida, sobre cómo vivimos, sobre cómo hacemos las cosas en el plano de lo terrenal. En el plano de lo terrenal, las personas que trabajan en equipo tienen mejor provecho que el que trabaja solo. Cuando me casé, yo me recuerdo que le decía a mi esposa: bueno, tu esposo gana esto, y si tú tienes paciencia, pues estos van a ser los años con los que podemos lograr las cosas con este sueldo. Pero si tú quieres ayudarme y nos ponemos de acuerdo, en los primeros 2 años tú trabajas, tu sueldo y mi sueldo, vamos a obtener mejor provecho y vamos a lograr más las cosas. ¿Ya vio la ventaja? Los casados, ¿verdad? En esos tiempos de fríos es mejor tener abrazada a tu esposa. Qué alegre es ese momento. Pero también pensando en los momentos y en esos lugares donde hay mucho hielo, en donde a veces la gente ha tenido que sobrevivir, en donde la gente ha tenido que hacerse bolita, reunirse entre varios para que el calor de varios los proteja de la muerte, del frío. Pero también es bueno pensar en el plano del pensamiento. En el plano del pensamiento hay personas que son muy tercas, inflexibles, radicales y brutalmente necios. Ese tipo de personas, si tú quieres confrontarles y hablarles, a veces están tan cegados que lo único que hay en sus oídos es su argumento, y tú estás hablando pero no te escuchan. De acuerdo a Eclesiastés, dice que cuando 2 personas se juntan y confrontan a uno, hay más probabilidades que 1 a 1. ¿Esto qué nos está diciendo? Mire, la única manera de tener un pensamiento más saludable, no creer nuestras fantasías mentales y nuestros descubrimientos individuales, es que tu pensamiento pase el escrutinio también de otras personas. Cuando un padre de familia se enterca en algo y lo que está pensando es necedad y es una tragedia para la familia, cuando la esposa habla y quiere plantear, ha habido casos donde se dan sus agarrones porque no
no están de acuerdo, y sobre todo porque hay una persona brutalmente necia. Pero es interesante cuando llega un amigo y por la amistad que tiene, el amigo le dice al otro: estás mal. Y el otro: ¿pero por qué? Pero como es su amigo, no se va a agarrar con pleito a él, pero como que, ¿por qué? Y el amigo le va diciendo. En ese momento, esa persona ya tiene la confrontación de su esposa, que le dijo: lo que estás pensando es necio. Y ahora tiene el del amigo. Existe más posibilidad que esa persona se retracte, o cuando menos, si no se retracta, cuando falle, no sea una persona que le diga: te lo dije, sino que le van a decir: te lo dijeron. Esto es una realidad. Necesitamos aprender a caminar juntos. En la iglesia igual, tenemos que aprender a caminar juntos. Los cristianos que les gusta caminar solos no han entendido lo que es ser iglesia. Lo único que han entendido es la religión. Durante la edad de hielo, lo que te voy a contar es una fábula, es una ilustración. Se dice en la ilustración que te voy a contar que durante la edad de hielo muchos animales murieron por el frío. Entonces los erizos se dieron cuenta que necesitaban juntarse para protegerse del frío y no morir. Entonces, cuando se juntaron los erizos, las púas de cada uno de ellos lastimaban a su compañero. Y cuando un erizo sentía la púa que lo pinchaba al otro erizo, se retiraba porque le dolía y decía: ah, caray, no me conviene. Y se retiraron. Cuando ellos se retiraron, los erizos empezaron a morir porque no se podían proteger del frío. Entonces ellos dijeron: necesitamos hacer algo para sobrevivir porque nos estamos muriendo. Y se volvieron a juntar. Y cuando se juntaban, siempre sucedía que había uno o dos que apretaba más, o su púa era más larga que la de su compañero. Entonces lo picaba y le daba otra vez tremendo punzazo, y el otro se retiraba porque le dolía. Y así lo hicieron un buen tiempo. Pero uno de los erizos se percató que cuando ellos querían estar solos, el frío los mataba. Entonces tenían dos opciones: morir por el frío o aceptar un poco de dolor y vivir. Y es de eso de lo que tienes que hoy analizar, y quiero invitarte a que lo analices. Si queremos lograr más en nuestro matrimonio, tenemos que aceptar la púa también. Esto quiero explicarlo para que no nos malentendamos. No estoy hablando de violencia familiar, no estoy hablando de exceso o abuso de autoridad, sino que mira, la gente es diferente, las personas son diferentes. La madurez y la perspectiva de vida de cada quien no es igual. Habemos personas que somos duros, como me dicen a mí. Hay otras personas que son sentimentales. Hasta la hormiguita que muere le hacen su funeral. Habemos personas que son todoterreno. Pero ¿saben qué? Las personas duras necesitan a la gente sensible para entender que no todo es mano dura. La gente sensible necesita entender que no todo es pecho a pacho y apapacho, sino que a veces se necesita mano dura. Y cuando combinamos ambas cosas, el frío no nos mata. Hay que aceptar un poco de eso. En la iglesia tú te vas a encontrar muchos tipos de personas. Te vas a encontrar una ideología diferente, muy larga, muy variada, porque la iglesia se está conformando con personas de diferentes contextos, de diferentes culturas, con diferentes vivencias, con diferente educación.
Y a veces la gente cuando llega a la iglesia, a veces creen que van a encontrar allá a los ángeles en la tierra. No, nosotros hemos reconocido que somos gente imperfecta, buscando que Dios nos perfeccione. Cuando alguien llega a ríos de agua viva, nosotros no nos presentamos como los ángeles, como los que no pecan. Nos presentamos como personas que incluso podríamos decir que somos más malos que tú, pero que Dios nos ha perdonado y que estamos aquí para que Él nos perfeccione, para que Él nos santifique, porque creemos que Él es nuestro Salvador de nuestros pecados y que Él es el único que nos puede salvar de nuestra mente pecaminosa, que es el único que nos puede liberar de nuestras actitudes pecaminosas, que es el único que nos puede dar perdón, que es el único que puede cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabe que yo no cambio a la gente? Usted no cambia a la gente. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Por eso cuando de repente llega alguien y dice, pero es que me gusta, yo lo voy a cambiar, ¿sabes qué? Nosotros no cambiamos a nadie. A veces viene gente y se habla con el pastor, miren, yo no cambio a nadie. Es Dios el que cambia a las personas. Es Dios el que convence las mentes. Es Dios el que habla. Y donde Dios habla, nadie se puede resistir. Entonces yo hoy le estoy hablando a todos aquellos a los que Dios les habla, a todos aquellos que han decidido buscar a Jesucristo, porque donde Dios habla no hay equivocación. Y es lo que quisiera hoy, en el transcurso de esta enseñanza, poder mostrarte. Lo primero en lo que me estoy enfocando es que la Biblia te dice a ti y a mí que mejores son dos que uno. Aprende a caminar con otros. No vivas solitario toda la vida. Yo no sé cuánta gente está enferma, pero como siempre ha sido solitario, no sé cómo le vaya a ir. En estos días las noticias que me han llamado la atención son esas noticias que en el encabezado dice: se siente fuerte hedor. Los vecinos sintieron un hedor fétido y llamaron a la policía y, oh sorpresa, había un hombre muerto que vivía solo. He leído muchos encabezados en estos meses, porque estos meses se han hecho confinamiento. Estos meses se ha promovido que no visites a nadie. Y la gente que vive sola, que se enfermó o se cayó o tuvo un accidente, falleció, y la gente se enteró que estaba en crisis cuando se descompuso su cuerpo y empezó a heder. El pasaje que usted acaba de leer es una exhortación a que te dice: ay del solo, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es decir, usted puede hacer muchas cosas solo, pero hay cosas que usted solo lo puede hacer y puede ser más efectivo cuando aprende a trabajar en compañerismo. Los matrimonios que aprenden a trabajar en compañerismo son más felices que los matrimonios que son individuales, porque a pesar de casarse siguen viviendo como solteros, no aceptan la espina del otro, y esto es necesario. Yo con mi esposa a veces he tenido diferencias, a veces me ha clavado sus espinas y a veces yo le he clavado mis espinas, pero por el bien del matrimonio a veces he tenido que aceptar un poco de su personalidad, de su pensamiento. Pero hemos venido al cordón de tres dobleces, hemos venido siempre a la palabra, para que la palabra nos hable, para que la palabra nos ministre. Por ello el cristiano, y especialmente todos aquellos que están en el ministerio, no debemos andar solos, ni es aconsejable andar solos, ni es aconsejable que usted quiera vivir un cristianismo solitario, porque eso es ser un huérfano. Necesita usted ser parte de la comunidad. No me gustaría, y no es correcto, no lo digo solamente porque sea un asunto de mis sentimientos, sino porque cuando leo la escritura nos habla de la comunidad, de los nacidos de nuevo, la comunidad del pacto, de la iglesia.
Y en estos días que probablemente la gente está viendo transmisiones, usted se acostumbre o usted haga fuerte la idea de que no necesita la comunidad. La necesitamos. No hay cristianos sin iglesia. Esos son huérfanos. Usted necesita ser parte de una iglesia, porque esa fue la instrucción de Dios. ¿Sí? De hecho, el Señor Jesús, cuando estaba entrenando a sus discípulos, cuando los estaba preparando, cuando Él los estaba formando, una de las primeras comisiones que Él les dio, no les permitió ir solos. ¿Sabía usted eso? Que Jesús no permitió a sus discípulos ir a comisiones solos. Miren, le voy a invitar que usted busque Lucas 10. Ahí está Lucas 10. Le voy a leer en la Biblia que está aquí en mi iPad, es Dios habla hoy. Lucas capítulo 10. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de Él y a todos los pueblos y a lugares donde tenía que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Pero pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Pero lo interesante aquí es que Jesús no nos envió de uno en uno. Jesús no nos envió de uno en uno. Mire, en la iglesia yo soy el pastor, pero yo no trabajo solo. Yo trabajo con mi esposa. Un día alguien se acercó y me dice: pero no hay pastoras. Sí, no hay pastoras, pero nosotros hemos entendido el trabajo de dos en dos. Mi esposa y yo somos los pastores en Ríos de Agua Viva, porque hay temas que tienen que ser pastoreados por una mujer. Hay temas de sexualidad. De repente imagínense que llegue una mujer a tocar un tema de sexualidad con un hombre. Entonces mi esposa pastorea ahí. El título, de acuerdo a la escritura, la responsabilidad se la dejó a un varón. En este caso, a su servidor. Yo soy el pastor en Ríos de Agua Viva, soy el obrero en Ríos de Agua Viva. Pero Dios no me envió a mí solo, me envió entre dos: mi esposa y yo. Lo mismo en la iglesia. Yo le digo a los hermanos, a los que lideran los grupos familiares, le digo a los varones: tú eres el líder. Pero en la perspectiva de trabajo, tú y tu esposa son los líderes de la célula. Cuando de repente vienen las mujeres: no, a mi esposa no hay responsabilidad. También es tuya. También es tuya. A los muchachos siempre les digo: vayan ustedes, nunca vayan solos, vayan acompañados. Siempre vayan de dos en dos. ¿Por qué fue esto así? Jesús nos envió dos en dos. El pasaje nos muestra discípulos que van de dos en dos, porque su tarea de ellos era la de ser testigos, y de acuerdo al derecho judío, un testimonio para que sea válido tenía que ser de al menos dos personas. Estas personas y nosotros que estamos siendo enviados, nosotros los que predicamos, y cualquiera que predique el evangelio tiene que ser enviado. No hay esos que por sus chicles solo se envían porque saben que no nos mandamos solos. Estas personas fueron enviadas. Dios, a través de Jesucristo, les dijo: vayan, y les dio instrucciones precisas. Les dijo:
hablen del evangelio, hablen del reino de Dios, sanen a los enfermos. No les dijo vayan a discutir con los judíos. No les dijo vayan y ofendan a los judíos. No, de por sí el evangelio en muchos hogares y en muchas mentes y en muchas personas no es bien recibido. Nosotros en la congregación hemos entendido la importancia de dar testimonio, la importancia de hablar el evangelio tal y fielmente como se nos ha sido enseñado. Yo conocí el evangelio a los 17 años y en 17 años yo me he encontrado con diferentes circunstancias y cosas que pasan dentro de las iglesias y que ahora que soy pastor también me han pasado. He visto divisiones, he visto gente que de repente se va tras doctrinas que no son las que se enseñan en la iglesia. He visto gente que termina amargada porque se salieron de este principio. Se salieron de este principio. Empezaron a caminar solos. Se convirtieron en personas que interpretaban la Biblia de acuerdo a sus ideas. Perdieron la autoridad sobre su vida. Dejaron de rendir cuentas. Dejaron de trabajar en equipo. Ya no hubo tercero quien los confronte. No hubo segundo que los confronte. Estos discípulos, cuando fueron enviados, no fueron en su nombre propio. Tampoco hoy nosotros. ¿Saben que yo no estoy predicando porque un día a mí se me ocurrió y dije voy a hacerlo? No. Le estoy compartiendo algo que aprendí con los años. Cuando era joven, yo era rebelde en la iglesia. Era el dolor de cabeza de los pastores. Tenía yo ideas. Mis ideas eran así como, wow, esa idea solo a mí se me pudo haber ocurrido. O sea, soy un privilegiado porque Dios a mí me lo reveló. Y a veces escuchaba yo al pastor y yo estaba predicando. Yo decía, y yo en mi mente de joven decía, no, ¿qué le pasa? Yo quería que, dame el micrófono y te voy a decir lo que Dios me reveló. Tenía yo estrategias, ya no, el pastor lo hacía de una manera, no se va a hacer así. Y yo me aporrié mucho. ¿Y saben cuándo cambió eso? Cuando entendí que Dios te envía, tú no te envías solo. Que Dios no trabaja con desconocidos. Hay mucha gente que está predicando, pero Dios no las conoce. Hay un pasaje que dice que en los postreros días muchos dirán, Señor, en tu nombre predicamos, sacamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y escuche, dice el pasaje que hay personas que van a decir delante de Dios en algún día de su vida que sanaron enfermos, que echaron fuera demonios, que predicaron el evangelio. Pero ¿sabe cuál va a ser la tragedia de esa gente? Que Dios le va a decir, pues no te conozco. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca los envió. Y porque lo que hablaron no fue lo que el Señor enseñó. Una de las cosas importantes en la comunidad y la manera en la que Dios quiere guardar es que las iglesias se levanten por gente que Dios envía, no por gente que se pelea en una iglesia, se enoja en una iglesia y va y forma su iglesia. No sé cuántos comenzaron así. En algún momento de su vida tienen que corregirse y pedir perdón. Jesús siguió el mismo principio. Lo primero que te compartí es de que Eclesiastés dice, mejores son dos que uno. Ahí lleva inmerso el caminar juntos, trabajar en equipo. Ahora Jesús envía a sus discípulos y los envía de dos en dos. Ellos no van en su propio nombre, sino como testigos del mensaje que han recibido. Su testimonio lo darán ayudándose y apoyándose entre sí, y serán formadores de comunidades. La misión siempre apunta a la formación de la comunidad. Por eso la iglesia es esencial. La iglesia es esencial porque es el lugar de la comunidad en donde nosotros aprendemos a forjar nuestro carácter de acuerdo al carácter de otras personas.
La iglesia es el lugar en donde te entrenamos a que tú seas fuerte para recibir el espino de tu compañero. Te va a pasar, en la iglesia sucede, porque somos de diferentes caracteres y de diferentes personalidades. Y resultará que a veces habrá algunos hermanitos que son así más, tienen el ministerio de exhortación, ¿verdad? Por todo te exhortan. Te exhortan que porque te pusiste un zapato azul, te exhortan que porque tu pelo ya tiene 1 centímetro de más, te exhortan que porque no llegaste a las 10, te exhortan que porque estornudaste y no tenías cubreboca, te exhortan que porque transmitiste a las 10:05. Hay hermanitos que si de repente subes un pasaje en tu Facebook, ahí te está exhortando. O sea, que si de repente amanece un día, tú dices bienvenidos todos, y no debes decir excelentes todos y rollos así. Hermano, amado hermano, quiero ayudarte a que aprendas a vivir en comunidad. ¿Sí? El mundo no se cambia solo, es de 2 en 2. De 2 en 2. El poder de Jesús se manifiesta mucho mejor a través de nosotros si lo echamos juntos. Así se remarca el aspecto comunitario de la misión. Nadie está llamado a ser un héroe admirable. Reconozco que los dones que están en medio de los que han nacido de nuevos, que asisten al menos en Ríos de Agua Viva, yo reconozco sus dones. Yo no tengo todos los dones, hermanos. No puedo hacer el trabajo solo. Le decía a los líderes esta semana, ustedes son claves. Y espero que lo entiendan. No hay el pastor no es el superpastor. No hay héroes admirables individuales. La iglesia es un semillero de héroes, no de un héroe. Y estoy refiriéndome a los hermanos apasionados por Dios, pero también incluido a los rebeldes que les gusta hacer las cosas a su modo. ¿Ah? Estoy hablando de aquellos que trabajan de 2 en 2, pero porque Dios los envió. Y la comunidad es el testigo de que Dios te envía. Dios es tan sabio que para que no hagas lo que se te pegue la gana, para que la gente no haga lo que se le pegue la gana, no amanezca hoy alguien y diga, Dios me envió. Y tú dices, espérame, la comunidad es un testigo. Y la comunidad tiene que ser testigo que Dios te envió. Y es una fuente confiable para que tú no pienses que Dios te habló porque tuviste empacho, ¿ya? Y en tu empacho soñaste cosas. No, es que a mí Dios me habló. Bueno, lo mismo dijo aquel que mató en Nueva Guinea. Abrió el tanque de gas y Dios le estaba hablando y se murió toda la gente por un loco que Dios le habló. No, la iglesia es una comunidad. Y la voz, cuando hay testigo, es más saludable que una revelación individual. Por eso necesitamos caminar juntos. Ríos de Agua Viva es parte de una asamblea más grande. Yo soy parte de una comunidad pastoral también. No hay llaneros solitarios en la iglesia. Amado hermano, no sé dónde andes, no sé dónde estés, no sé dónde has guardado todos estos meses. Repórtate, hermano. ¿Ah? Yo nunca escribo, pues escribe hoy, repórtate. Queremos saber si estás vivo, queremos saber si no te has muerto. No sea que el hedor de tu pecado, por el tiempo que no te hemos visto, llega a apestar tanto que luego todo el mundo se entere que estás muy, muy mal. Así que es tiempo de caminar juntos. No importa dónde estén, los que están en la zona poniente, los que están en la zona sur, los que están en la zona norte, en el oriente, donde estés. Vamos a hacer iglesia. Acuérdense la visión de Ríos de Agua Viva. Es un lugar conocido en toda la cuadra, en toda la colonia, en toda la ciudad, por gente que Dios está cambiando. En tu cuadra da testimonio de que Dios está sosteniéndote, te está cambiando. Que en la colonia sepan que Dios está obrando en tu vida. Que en la ciudad sepan que Dios está obrando en tu vida. Te voy a decir algo. En mi casa yo no ando contándole a la gente que soy pastor, en mi cuadra. De hecho hay gente que ha evangelizado a mis vecinos y digo, pero te voy a decir algo interesante. Si tú vas a visitarme y vas a comprar pizzas a la vuelta de mi casa,
Cuando des mi dirección te van a decir, con el ministro. Yo nunca fui con el de las pizzas, dije soy pastor. Nunca fui a decirle soy pastor, pero ellos saben que soy pastor. Estoy en la cuadra y de repente un día falleció alguien ahí en la cuadra, en la colonia, y querían que alguien fuera a orar por la familia, y me fueron a buscar porque sabían que soy pastor. De repente un día fui con el eléctrico y me enojé porque estaba haciendo tonterías mi carro, y como me llevo con él digo, óyeme tú, vacilas. Y si me acuerdo que se me acercó alguien y me tocó en el hombro y me dice, pastor, calma. Y dije, creo que por eso me porto bien. Y el otro día estaba yo sentado en la puerta de mi casa y pasó un señor, y cuando me vio se me acercó y me dice, ¿cómo le va, pastor? Y yo me quedé viendo y le dije, bien. Y en mi mente decía, ¿y quién es? Y le dije, oye, ¿y vas a una iglesia? No, y suelta su insulto. Dije, este no es creyente. No, es que yo sé que usted es pastor. Y se puso a llorar ahí, y le hablamos el evangelio, le hablamos de Cristo. Y me dice, yo soy muy malo, yo no creo que yo tenga perdón de Dios. Le hablamos el evangelio. ¿Sabes? Que en tu cuadra tu testimonio hable más fuerte que tu lengua. Aprende a caminar con otros. Da testimonio. Aprende a dar testimonio. El mundo cambia de 2 en 2. Siempre vamos de 2 en 2. Normalmente cuando yo voy a hacer una visita formal o algo necesario, casi siempre me gusta andar con mi esposa. Cuando es una visita que estoy en el camino y se da la circunstancia, pues llego solo. La iglesia se forma, trabajo en equipo. Te necesitamos en esos momentos, que tú te pongas las pilas y seas iglesia donde estés, porque Dios te ha enviado también a ti a hacer testimonio. En esos días en donde el confinamiento hace difícil a veces la movilidad, bendito Dios que nosotros tenemos grupos y hay líderes en las colonias. Yo quiero decirles que yo reconozco los dones que están en las colonias, los dones que Dios le dio. Usted tiene dones no para que se sirva a sí mismo, sino tiene dones que Dios quiere que usted los ponga al servicio del reino. Los pastores de la iglesia primitiva promovían el poder del trabajo en equipo. Le voy a invitar a que usted busque Colosenses 4, versículos 7, 18. Colosenses 4, versículos 7 al 10. El tema de hoy es caminando juntos. La Biblia nos dice que mejores son 2 que 1. La Biblia me dice que mejores son 2 que 1. La Biblia me dice que Jesús nos envió de 2 en 2. ¿Sí? ¿Qué es lo segundo que estamos viendo en la escritura? Que Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Jesús entendió la importancia de que los hijos de Dios trabajen en equipo, mínimo de 2 en 2. ¿Okay? Ahora Pablo, tiempo después, en Colosenses 4, versículo 7 dice: nuestro querido hermano Tíquico, que ha sido un fiel ayudante y que ha servido al Señor conmigo. Escuche, Pablo estaba diciendo, Tíquico es un fiel ayudante, ha servido a Dios conmigo. Está hablando, es parte de mi equipo. Pablo decía, yo no trabajo solo. Pero ¿saben quién era Tíquico? Tíquico no era un desconocido. Tíquico no era alguien que solamente Pablo conocía. Tíquico era uno de la comunidad. Así como tú eres uno de la comunidad. Pero Pablo, el hombre más viejo en la comunidad, o al menos de ese grupo,
No porque sea más viejo en años, sino porque era el hombre más experimentado. Él dice: Tíquico ha sido un fiel ayudante y han servido al Señor conmigo. Pero le está hablando a los de Colosenses y les dice: Él les llevará noticias mías. Versículo 8: Por eso lo envío a ustedes, para que les diga cómo estamos y los anime. O sea, fíjense qué conversación tan padre, que en estos momentos se diga: oigan, el hermano Tíquico, ¿quién será el Tíquico de Ríos de Agua Viva? Dice: le voy a enviar a Tíquico. A ti que tienes 5 meses que no te vemos y no sabemos si estás respirando, si estás vivo, no sé qué es de tu vida. Porque queremos que lo que has conocido del Evangelio permanezca en tu vida y te animes. Te estoy dando para que entiendas que Dios te quiere caminando junto, que sigas viviendo dentro de la comunidad de la iglesia, en especial de esta casa donde Dios te trajo, Ríos de Agua Viva. Y luego dice en el versículo 9: con él va también Onésimo, nuestro querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. O sea, escuchen las palabras que está escogiendo Pablo. Primero de Tíquico dice: él trabaja conmigo y es un fiel servidor, un hombre conocido en la comunidad. Y luego dice: también con Tíquico va a ir Onésimo. Y luego dice: Onésimo es uno de ustedes. No son gente que apareció de repente, un rebelde, llegó el iluminado, ¿no? A nosotros los ciegos, no. Se formó en la comunidad, tiene testimonio en la comunidad de la iglesia. Su vida es un testimonio, pero en especial la palabra que usa es uno de los nuestros. Ellos contarán todo lo que pasa por aquí. Versículo 10: Aristarco, mi compañero de cárcel. Cuando me fui a la cárcel, Aristarco también lo metieron al bote porque estaba predicando conmigo. Les mandan saludos. También Marcos, el primo de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos. Si va a visitarlo, recíbanlo bien. Escuchen esto, o sea, ellos no se movían por sus chicles, no se movían porque se les cruzaba el cable, se movían porque andaban en un mismo espíritu, caminaban juntos como iglesia. Versículo 12: les manda saludos Epafras. O sea, alguien quiere un nombre para su hijo, Epafras. Un siervo de Cristo. O sea, se les reconocían. No, ellos estaban buscando que los reconozcan, los reconocían, un siervo de Cristo. Pero luego vuelve a decir: él es uno de ustedes. Lo dijeron de Onésimo, ahora lo dicen de Epafras. Él es uno de ustedes. Dice en el versículo 12: y siempre, escuche, y siempre está rogando por ustedes en sus oraciones, para que se mantengan perfectamente firmes, entregados del todo a hacer la voluntad de Dios. Versículo 13: yo soy testigo de lo mucho que Epafras se preocupa por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Y luego hace otra lista: Lucas, el médico amado, los saluda, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea. Saluden también a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. O sea, Ninfa tenía una congregación en su casa, pero Ninfa no hizo la reunión porque se le cruzaron los cables, sino porque en la comunidad había esa acuerdo, notificación, aval, y no hay nada más hermoso que aquello que es avalado, y no aquello que uno por sí mismo, por sus propias ideologías o revelaciones personales, cree que está haciendo algo correcto. Para eso sirve la comunidad. Es la protección de las mentes que tienen revelaciones por empacho. Saluden a los hermanos que están en la Odisea. Saluden también a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. Después de haber leído ustedes esta carta, mándenla a la iglesia de la Odisea para que también ahí sea leída, y ustedes a su vez lean la carta que les llegue de allá.
Díganle esto a Arquipo: procura cumplir bien el servicio que te han encomendado. Escuche la palabra que está usando. Le dijeron a Arquipo: ay, a nuestro hermano Arquipo, es como decir, a ver, el de Cauquel, ¿no? A ver, el de Canacín, ¿ah? A ver, así como digo, el de Canacín, Arquipo de Canacín, ¿ah? Procura cumplir bien el servicio que te han encomendado. ¿Saben qué ventaja tienen ustedes que son los que atienden los grupos celulares? ¿Saben que ustedes pueden decir que muchos no pueden? Que ustedes están haciendo un trabajo que se les ha encomendado y que fueron enviados de dos en dos, usted y su esposa, a hacer testimonio, a dar guerra al reino de las tinieblas y hablar del evangelio, a luchar la batalla de ser un soldado de Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios les dice a ustedes: cumplan bien el servicio que te han encomendado en el nombre del Señor. Y el versículo 18, Pablo cierra diciendo: yo, Pablo, lo escribí de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Pablo lo dijo desde la cárcel. Pero una cosa era hermoso y que es importante decirlo: este hombre estaba en la cárcel, pero él decía: allá afuera hay gente caminando juntos, hay un equipazo que aprendió a trabajar en equipo, de dos en dos. Caminemos juntos. Igual los chavos, ¿cómo están? Ustedes también tienen que empezar a compartir en sus transmisiones, de dos en dos. Lo primero que ya te compartí es que la Biblia dice que mejores son dos que uno. Lo segundo que te estoy compartiendo es que Jesús nos envía de dos en dos. ¿Qué notó entre estas dos verdades? No hay individualismo, es comunidad, es equipo. No hay personalismo, somos un cuerpo, ¿sí? Lo tercero que quiero compartirte esta mañana es que Jesús dijo que cuando hay dos o tres en acuerdo hay poder. Te voy a invitar a que busques Mateo 18, versículos 19 y 20. Vea Mateo 18. Y ve lo que dice el versículo 19 y 20. Ya estás listo, ya lo tienes. Mateo 18, versículos 19 y 20. Bueno, voy a leerlo del 19 y 20. Esto les digo, estoy leyendo. Esto les digo: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué hermosas palabras. Solamente que quiero compartirte el contexto de estas palabras. Se lo dice a sus discípulos, a los que habían creído, a los que eran parte de una comunidad, los que estaban dentro del círculo de Jesús. ¿Sí? ¿A quién se los dijo? A los que habían creído, a los que eran parte de la comunidad, los que estaban en el círculo de Jesús. Esto, ¿por qué es interesante y por qué es importante que lo sepas? Porque esta palabra no es para todos, es para los que han nacido de nuevo. Se practica en la comunidad, en este caso Ríos de Agua Viva, y para aquellos que el testimonio del Espíritu da testimonio de que eres hijos de Dios. Porque Él estaba hablando a sus discípulos. De hecho, dice en el versículo 15, se acerca a Jesús y empieza a hablar y le dice a sus discípulos: si tu hermano te hace algo malo, o sea que si tu hermano se apasionó y te ofendió, y dice, habla con él a solas, hazle reconocer su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Versículo 16, si te hace caso, llama a una o dos personas. ¿Por qué una? Tú más uno, dos. Ahora si llamas dos, tres, para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos.
¿Qué nota usted aquí? No hay individualismo. No existe el individualismo. O sea, cuando digo no existe, me refiero que dentro de la comunidad cristiana el individualismo no es algo que se promueva. Se promueve la vida en comunidad, se promueve el compañerismo, se promueve el trabajo en equipo, se promueve los unos a los otros. Dice en el versículo 17: si tampoco les hace caso a ellos. En la versión Dios habla hoy dice: díselo a la comunidad. En la Reina Valera dirá: dilo a la iglesia. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano. Y eso a veces no me gusta decirlo, pero es real. Hay gente que asiste a Ríos de Agua Viva, que nosotros entendemos este pasaje, y al no ver que se comporte con un testimonio cristiano, al no ver que se comporte con el estilo de vida que enseñamos en Ríos de Agua Viva, y el estilo de vida que enseñamos en Ríos de Agua Viva no se me ocurrió a mí, son preceptos y principios bíblicos para la vida y para la familia, aplicables a los que han nacido de nuevo. Cuando vemos gente que divide, chismosa, que en vez de promover lo saludable, se va en contra de todo lo que es la esencia de Ríos de Agua Viva, pues ahí lo tenemos, pero sabemos que él es pagano, porque no se comporta como creyente. No lo sacamos porque la iglesia está abierta para todos, pero sí le decimos que no se está comportando con buen testimonio. Y es necesario que a veces su vida cambie. Y cuando ya otros son más complicados, yo siempre he dicho, por ahí hay una frase que se dice por allá, que los Judas solos se ahorcan, ¿verdad? Así que se ahorquen solos, ¿verdad? Uy, ¿y dónde queda el amor de Cristo? Hermano, te amamos, te queremos, te apreciamos. Y pienso en el pasaje del joven rico, aquel que se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y aquel le dijo los mandamientos, ¿sabes? Él dijo: maestro, toda mi vida lo he cumplido. Él dijo: bueno, pues ahora vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres y sígueme. Y entonces dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a dejarlas y seguir a Jesús. Entonces el pasaje dice: y Jesús lo amó. ¿Qué significa que Jesús lo amó? Que Jesús en su humanidad tuvo compasión. Él hizo chispas. Qué pena, me hubiera gustado que te unas a mí, pero amas más lo tuyo y eso te ha perdido. Hay gente en la iglesia que humanamente nosotros quisiéramos que andaran en la unidad que andamos nosotros, pero han escogido no andar en la unidad, han escogido andar en la división, andar en la difamación, andar en golpear a la propia iglesia en áreas de sus propias ideas que creen que así son. Los apreciamos, pero sus consecuencias las van a vivir. No significa que ahora te odio con odio jarocho. No, te tenemos que pastorear, pero la revelación viene de parte de Dios. Jesús dice, hablando a sus discípulos, en el versículo 18: les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Ahora concentrémonos en el versículo 19 y el versículo 20. Esto les digo, si dos de ustedes... ¿De quién estaba hablando? Recuerda a quién, a sus discípulos, a los de la comunidad, a los del círculo de Jesús. Y él les dijo a ellos: si ustedes que son de la comunidad, así como yo les diría hoy ahí en tu casa, 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está en tu casa. Si nos pusiéramos de acuerdo, escucha lo que te voy a decir, si nos pusiéramos de acuerdo, ¿cómo?
2 o 3 en Cauquel, 2 o 3 en Canacín, 2 o 3 en La Serapio, 2 o 3 en Santa Cruz Palomeque, 2 o 3 en Lindavista, 2 o 3 en Villas de Oriente. No importa dónde estés, si nos pusiéramos de acuerdo hoy domingo y cada domingo a que la gloria de Dios se manifieste en la colonia, en la ciudad, y clamáramos por la ciudad y oráramos y adoráramos a Dios, algo poderoso va a suceder. No estoy hablando de 2 o 3 en una casa, estoy hablando de 2 o 3 en una multitud de casas, en diferentes colonias, en diferentes lugares, unidos en un acuerdo. Domingo para Dios. No estamos en el edificio, no estamos en la congregación, estamos en nuestras casas, pero ahí hay acuerdo. En cada casa hay acuerdo. ¿Qué acuerdo? El mismo acuerdo que hay en Cauquel, el mismo acuerdo que hay en Canacín. ¿Y de qué acuerdo? De que Dios sea glorificado y que también nuestra comunidad sea firme, perseverante, constante y creciendo en lo que se nos enseñó cuando nos reuníamos, y seguir siendo fieles como cuando nos reuníamos, seguir siendo disciplinados como cuando nos reuníamos, y ahora mejor. No aprovechar esto para que salgan los traidores, los que para infiltrar doctrinas opuestas. Jesús fue claro. Déjame decirte algo más sobre esto. Le dio su flash a mí, ya volvió. Déjame decirte algo más sobre esto que a mí me impacta. Y está en el Salmos 133. La Biblia, hermanos, nos enseña a estar en acuerdo. El acuerdo es importante en los matrimonios, en las naciones, en los empleos. En la iglesia el acuerdo mueve el poder de Dios. En la vida siempre nos encontraremos gente que no está de acuerdo, gente problemática, gente sabia en su propia opinión, gente que no persevera en ningún lado, por rebeldes, por conflictivos, por inenseñables. Siempre nos vamos a encontrar con gente así. La gente que es así conflictiva los despiden de su trabajo. La gente que es así conflictiva se queda sin amigos. Hay gente así. Pero también nos encontramos gente con el mismo sentido, con el mismo espíritu, porque así Dios les ha tocado el corazón y les ha mostrado que deben ser en la comunidad, en la iglesia. Son así porque Dios los ha convencido. Si hay algo del que yo descanso, es que es Dios quien les convence. ¿Han notado que yo no me paso con la gente tratando de convencerla? ¿Lo han notado usted? Yo hablo. Yo sé que las palabras de Dios tienen poder y jamás regresan vacías. Y todo el testimonio y el respaldo que en esos años Dios me ha dado hace cada vez más fuerte y arraigada mi convicción. Como dijo Jesús, cimentados y arraigados. Lo que te voy a leer en el Salmo 133, vas a encontrar el siguiente orden. Escucha con atención. En el Salmo 133 vas a encontrar el siguiente orden del trabajo en acuerdo, del poder de la comunidad, de caminar juntos. Tú vas a encontrar que para Dios es importante que los nacidos de nuevo vivan en armonía. Es una de las cosas que vas a encontrar ahí. Otra de las cosas que vas a encontrar es que Dios reconoce la autoridad sacerdotal para ministrar a la congregación. Y la tercera verdad que vas a encontrar ahí es que a nivel congregacional la bendición es enviada cuando se camina bajo autoridad y en unidad y armonía. Vayamos al Salmo 133 y observémoslo. ¿Sabes qué es interesante de esto?
Porque este pasaje está en los Salmos. Y es precisamente en el tiempo de traslape entre cuando el tabernáculo estaba dejando de ser tabernáculo, porque estaba empezando el proyecto de la construcción del templo. Eso es interesante, el ocaso del tabernáculo y el proyecto de la construcción del templo. Dice el Salmo 133. Ve cuán bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Otra Reina Valera dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Versículo 2, en Dios habla hoy, dice: es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. La Reina Valera dice algo: es como el buen óleo que desciende desde la cabeza de Aarón, baja por su barba hasta el borde de sus vestiduras. Primero, en el versículo 1, cuando dice: mirad cuán bueno es habitar los hermanos en armonía, está hablando y nos está indicando que para Dios es importante la comunidad y la armonía, sobre todo. Lo segundo es que Él reconoce la autoridad sacerdotal. Observe, es como el buen perfume, es como el buen óleo, o sea, la unción, lo que Dios derrama, lo derrama sobre la cabeza sacerdotal y desciende. Dios reconoce el orden y la autoridad. Él trabaja siempre con orden y con autoridad. Y el versículo 3 dice que cuando estas condiciones se dan, entonces Dios ahí envía bendición. Si queremos que nuestra iglesia sea bendición, trabaje en unidad. Lo contrario a esto, y del que tenemos que aprender a ser sabios, ser misericordiosos y amorosos, pero también ser tajantes y determinantes. Por un lado, le acabo de decir de ser amorosos y misericordiosos, y por el otro lado, tajantes y determinantes. ¿Cómo pudiera considerarse esto? Bueno, creo que es importante que usted lea Tito capítulo 3 versículo 10. ¿Sí? Tito capítulo 3 versículo 10. ¿Ok? ¿Sabe qué dice ahí, hermano? Al hombre que cause al hombre que cause divisiones, ¿ya leyó usted qué dice? ¿No le parece interesante? Complicadón tal vez, difícil. Dice: deséchalo. ¿Ya ve lo que dice? Amado hermano, quiero terminar con lo siguiente. Efesios 4 nos invita a andar solícitos en unidad. Así que hoy, con todo mi corazón, le quiero invitar a que trabajemos juntos, a que busquemos la unidad de la iglesia, a que ministremos en acuerdo, que aprendamos a ministrar en acuerdo, caminemos juntos. Te recuerdo lo que he compartido hoy. Primero que nada, que la Biblia nos dice que mejores son dos que uno. Juntos podemos lograr más que solos. La Biblia nos enseña que Jesús nos mandó de dos en dos. Siempre apóyate en tu compañero de ministerio. No trates de hacer las cosas solo.
Acompáñate con tu hermano, sé guarda de tu hermano, ora por tu hermano, repórtate, hermano, no te desaparezcas. Tercero, hay poder en el acuerdo. Si nos ponemos juntos en acuerdo, si 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús y clamamos y empezamos a poner en oración y nos ponemos en acuerdo para que esta temporada que está pasando, la gloria de Dios se manifieste, para las personas que están enfermas veamos milagros, para que las cuestiones económicas empezamos a tener recursos para lograr más, para que todo aquello que puede ser una agenda contra la iglesia empiece a derribarse. Necesitamos entrar en acuerdo para que aquellos hermanos que no sabemos de ellos y que necesitan una palabra, estemos en acuerdo. Pero también para no permitir que en este tiempo de confinamiento en donde estamos a distancia, también Satanás se aproveche y meta discordia entre nosotros y que alguien empiece a meter doctrinas contrarias. ¿Sabe usted que me escucha? Solo le voy a decir algo para terminar. En Ríos de Agua Viva tenemos una clase donde a la gente cuando viene le decimos qué creemos, cuál es nuestro estilo de vida y cuál es el compromiso que usted quiere. No engañamos a las personas. No somos gente que anda sacando a personas de otras iglesias. Cuando alguien llega porque Dios lo mandó, si Dios te trajo aquí, es que quería que tú conozcas lo que hay aquí. Y si aquí dentro de la visión tú encuentras, si en la visión de Ríos de Agua Viva, si en el estilo de vida de Ríos de Agua Viva, si en lo que cree Ríos de Agua Viva tú encuentras un lugar, tú vas a ser prosperado, bendecido. Pero como sabemos de que a veces hay gente que no nosotros instruimos, pero que les gusta venir aquí, se los decimos para que después de un mes no digan que no estaban de acuerdo. Nunca hemos sido mentirosos, hemos sido claros, porque queremos el acuerdo, la revelación. No trabajamos solos, queremos y debemos aprender a trabajar juntos. Camina juntos, hombro con hombro. Camina, camina, camina y llega lejos. Camina de la mano de Dios.